Hola con todos, mi nombre es Jonathan Titueña, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y este es un video tutorial sobre la metodología Six Sigma para la materia de manufactura integrada por computadora. Los temas a tratar en este video tutorial serán los objetivos, daremos una breve introducción de lo que fue el Six Sigma, hablaremos en sí de lo que es la metodología del Six Sigma, sus principios y funciones y responsabilidades. Los objetivos de este video tutorial son conocer qué es la metodología del Six Sigma, saber también cuáles son sus principios y saber cuáles son las funciones y estrategias que esta metodología nos permite emplear. Entonces, el Six Sigma es una metodología de mejora de procesos creada por la empresa Motorola, por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. Six Sigma es una evolución de teorías que tuvieron más éxito, las cuales se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente pueden considerarse dos precursoras directas de esta metodología, las cuales son el ATQM, por sus siglas en inglés de Total Quality Management, o en español Sistema de Calidad Total, y además el SPC, o el control estadístico de procesos. En lo que es el ámbito organizacional, fueron Motorola, General Electric y Honeywell quienes popularizaron esta metodología conjunto con la participación activa de su creador. El Six Sigma es una metodología que está centrada en la reducción de la variabilidad, y consiguiendo reducir o eliminar los defectos de fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, conocidos también por sus siglas como DPMO, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. El Six Sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los procesos. De ahí el nombre de esta herramienta, ya que sigma es la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso, y el objetivo de la metodología es reducir de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. Un dato muy importante sobre lo que es el Six Sigma es esta variación, la cual se mide con la variable, valga la redundancia, con la variable sigma. Esta sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de medición y es usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Como se puede ver en la imagen, la cual muestra unas gráficas de barras azules, la muestra 1 tiene una mayor dispersión de datos, cuyos valor de sigma es de 6.82, mientras que la muestra 2 tiene una menor dispersión que la 1 y cuyo valor de sigma es 1.32. Y por último, la muestra 3 tiene aún una dispersión aún menor con un valor de 0.61. Entonces, esto quiere decir que a mayor dispersión, mayor será la desviación estándar. Por lo tanto, el proceso será mejor a medida que mejore su dispersión o desviación estándar. También se puede observar la campana de Gauss en una línea azul debajo de cada uno de los diagramas de barras. Esta campana se torna más alta y menos ancha a medida que la dispersión disminuye. Este concepto es fundamental para definir lo que es el nivel sigma.
Los principios del Sigma. Los principios de esta metodología son: primero, el liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un cambio en la forma de realizar las operaciones y de tomar las decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización. También otro principio del Six Sigma es que se apoya en una estructura directiva que incluye el personal a tiempo completo. La forma de manifestar el compromiso por el Six Sigma es creando una estructura directiva que integre líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y responsabilidades específicas para ayudar a formar los proyectos de mejora. También lo que es el entrenamiento. Cada uno de estos actores del programa del Six Sigma requiere de entrenamientos específicos. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio, conocido como un currículum de un Black Belt o cinturón negro. También está la acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares del Six Sigma. Al desarrollar esta metodología, se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base en ese estudio sobre el cliente se diseñan y mejoran los procesos. También esta metodología está dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientado a los esfuerzos de esta metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad y los procesos y áreas que tienen que ser mejorados. También esta metodología se apoya en una, valga la redundancia, una metodología robusta. Se requiere de una metodología para resolver los problemas del cliente a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. También los proyectos generan ahorros o aumentos en ventas. El trabajo debe ser reconocido y la metodología Six Sigma plantea proyectos largos. Es una iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativas. Y finalmente tenemos que el Six Sigma se comunica, es decir, los programas de Six Sigma se basan en una política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos de la organización y fuera de la organización. Con esto se adopta una filosofía en toda la organización. Bien, el proceso de Six Sigma se caracteriza por 5 etapas concretas, que son: primero tenemos la etapa de definir. Esta consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo a la vez que se definen los participantes del programa. En esta fase de definición se identifican los posibles proyectos del Six Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de los recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se separa y selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas, que son: ¿qué procesos existen en su área? ¿De qué actividades, es decir, procesos, es usted responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directa o indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tienen actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Y qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Posteriormente viene la etapa de medir. Esta consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificado
identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto o variables del resultado y los parámetros, es decir, variables de entrada, que afectan al funcionamiento del proceso, y las características o variables clave. A partir de esta caracterización, se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas. ¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es crítico para su cliente derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se relacionan con las necesidades del cliente? ¿Por qué por qué son esos los parámetros? ¿Cómo obtiene la información? ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? Posteriormente, tenemos la etapa de analizar. Esta pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, aquellas variables clave de entrada o poco vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros? Aquí se deben mostrar los datos. ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo los definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Aquí se debe mostrar cuáles y qué son. ¿Cuáles son esas fuentes de variación que controla y cuáles no? De las fuentes de variación que controla, ¿cómo las controla y cuál es el método para documentarlas? Y finalmente, monitoriza las fuentes de variación que no controla. Posteriormente, tenemos la etapa de mejora o mejorar. Esta permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. En esta fase de mejora, eh, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto, es decir, relación matemática entre las variables de entrada y las variables de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En esta fase se deben responder las siguientes cuestiones. ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas y controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? Aquí se deben mostrar los datos. ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? Y finalmente, ¿cómo los definió? ¿Cómo se definieron estos ajustes? Posteriormente viene la fase de controlar. Esta se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente. La fase de control consiste en diseñar y documentar los controles, valga la redundancia, necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se hayan logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y ésta se disuelve. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones para las variables ajustadas, que son
¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo lo definió? ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después del, del cambio? ¿Cómo lo define? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitoriza los procesos? ¿Cuánto tiempo, dinero ha ahorrado con los cambios? Y finalmente, ¿cómo lo está documentando? En cuanto a lo que son las funciones y responsabilidades en el Six Sigma, para una exitosa implementación de esta metodología se deben seguir prácticas sensatas de personal y en metodologías técnicas. Para la implementación del Six Sigma se deben seguir las siguientes prácticas de personal. La primera son los líderes ejecutivos comprometidos con el Six Sigma y que promueven en toda la organización sus actividades. Estos líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. La capacitación corporativa en los conceptos y herramientas del Six Sigma. También la determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Y finalmente, el refuerzo continuo y estímulos. En cuanto a la estructura humana de lo que es el Six Sigma, esta se compone de, primero, un director Six Sigma. Él define los objetivos estratégicos del programa, las responsabilidades, selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él, de acuerdo con el objetivo. Además, comunica y difunde el programa. Seguido están los altos directivos o conocidos también como champions. Son los directivos de área quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Luego tenemos los cinturones negros maestros o Master Black Belts. Estos no siempre existen. El personal seleccionado y capacitado son el personal seleccionado y capacitado que ha desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, capacitan y dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos Six Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en el campo. Posteriormente tenemos los cinturones negros o simplemente Black Belts. Estos son expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Son los que asesoran, lideran proyectos y apoyan en mantener una cultura de mejora de procesos. Se encargan de capacitar a los cinturones verdes. También tienen la obligación de encontrar y proponer mejoras. Y finalmente, como ya se mencionó, están los cinturones verdes o green belts. Estos son expertos técnicos que se dedican en forma parcial a actividades del Six Sigma. Estos se enfocan en actividades cotidianas diferentes del Six Sigma, pero también participan o lideran proyectos para atacar los problemas de su área. Esto ha sido lo que es las partes importantes de la metodología Six Sigma. Gracias.